la filosofía liberal y conservadora, me imagino que fue importada desde Europa, Por pero supuesto, sí, sí. entonces las comunista fue importada directamente de Cuba o vino de Rusia o cómo fue esa influencia, cómo es que entró acá a Latinoamérica. Bueno, rápidamente, la ideología conservadora precisamente sí tiene una gran influencia pues, en Europa, en el proteccionismo europeo, pues desde la génesis de nuestra independencia, los ideales de independencia vinieron de Francia, ¿sí? De una suerte también de sociedades secretas, influenciadas por la masonería, influenciada por toda esta línea de la cual Francia es muy centrada en la masonería. También en contraposición a países del momento como era el Reino de España, muy dado a la Iglesia Católica, a intereses que rivalizaban con ese ideal masónico. Incluso Bolívar fue parte de estos ideales masónicos. Entonces es un corolario donde podemos ver de dónde es que importamos muchas de las ideas que influencian en el desarrollo y en la visión del país. Pero mira que eso tiene una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que los conservadores vienen de esa corriente católica conservadora y el liberalismo viene de los masones, o sea, son esos protestantes en cierta forma herejes, porque son los que se rebelan en cierta forma con la Iglesia Católica en Europa, porque tienen unas ideas diferentes, unas ideas de ocultismo, de tal vez de parapsicología en cierta forma, Sí, que va en contra de la Iglesia Católica y hay una especie de encuentro. Entonces, al final de cuentas, lo religioso y lo político como que van de la mano siempre, porque en la antigüedad los reyes eran nombrados por papas y el por papa era supuesto, un político más. eran legitimados por el Papa, incluso, pues, digamos, el gran emperador de España, Carlos V, obligó a un papa a legitimarse como máximo emperador, teniendo pues el poder de hacerlo. Sitió, sitió el Vaticano, casi eh, cumple el asesinato de un papa porque tenía el poder. Paradójicamente, después de España siempre fue el gran aliado del Vaticano. Pero bueno, son temas curiosos de la historia. Pero sí, volviendo a ese tema, claro, la religión ha tenido un protagonismo que de pronto ya a partir del periodo de la Guerra Fría ha, empezado a disminuir y en la actualidad, en el siglo XXI, ha disminuido un poco esa influencia. ¿Sí? Los estados se han apartado un poco. Tiene alguna importancia todavía para algunos sectores, pero ha perdido el gran poder y la preponderancia que tenía anteriormente. Entonces, volviendo a nuestra charla, estas guerrillas y todos estos ideales que hablábamos que vienen de Europa, de suerte que para las guerrillas el ideal comunista, primero el referente pues va a ser lógico la Unión Soviética, Rusia, el comunismo de Mao en China, pero el que le da mayor cercanía y mayor contexto a las vivencias latinas es la aplicación de la Revolución Cubana. Porque pues si tú miras Europa, Rusia y China en Asia, pues son porciones y culturas bastante distantes a lo que es América Latina. De suerte que la adaptación del comunismo en Cuba y la estructuración de toda la revolución cubana es, es la que genera mayor cercanía y mayor motivación a las guerrillas de decir si es posible llegar. Es lo que más anima a estas guerrillas para seguir en su lucha, en su ideología. Bueno, Sí, pero no me queda claro es si los liberales tuvieron su brazo armado, y me imagino que lo tienen, si los conservadores también, su brazo armado, y me imagino que también lo tienen, ¿cómo fue que ahorita identificamos a las guerrillas como algo comunista, pero nunca lo relacionamos con los liberales o conservadores, sino que
se volvió netamente comunista de izquierda, sabiendo Listo. que ellos mismos fueron los que crearon estas Vale. guerrillas. Listo. De pronto te aclaro que en ese punto nos desviamos un poco por la rama. En ese periodo que te mencionaba de la violencia, las guerrillas aparecen como esa autodefensa del Partido Liberal de decir, el Partido Conservador nos está acabando. Entonces llegan dos fuerzas en confrontación a quién acaba con quién. Cuando estos ideales comunistas vienen a dar giro al mundo, hay personas que tienen de alguna manera una inconformidad con el Partido Liberal porque vieron que mientras en las ciudades sí había una pelea, una disputa, lo que sucede siempre en política, los, los líderes encorbatados del Congreso se pelean, pero a la final comparten y conviven en el Congreso, dejando que el pueblo sea el que se rasga las vestiduras y el que lleva, el que pone la sangre, los muertos y el sudor. Entonces hay un descontento entre los líderes de los partidos que empiezan a pactar cosas y bueno, usted me da este puesto y más bien hagámonos pasito porque que se mate el pueblo, pero que nosotros gobernemos. Una especie de acuerdo un poco eh, Maquiavélico. maquiavélico y como se diría popularmente, debajo de la mesa. De suerte que todas estas trampas y toda esta manipulación política deriva que hay gente que dice, no, ¿sabe qué? Ya no me identifico con el Partido Liberal. Y ven en los ideales comunistas, vea, más bien vámonos por este lado, porque es que nosotros somos del pueblo, somos los que ponemos los muertos, los señores del partido allá en Bogotá se desentienden de nosotros necesitamos algo que represente al campesinado. Por esto tuvo tanta acogida ese ideal comunista, porque se veía algo que representaba más al sentimiento popular, lo que hizo que pues de alguna manera gente como te mencionaba Tiro Fijo, que eran de parte de esas guerrillas liberales, terminaran desarraigándose y dejando el interés diciendo, esos políticos tampoco me representan a mí. Y vieron en el ideal comunista una forma de llevar su inconformidad social a la lucha. No sé si quedó un poco más claro. Sí, eran como inconformismos que había en el interior de esos grupos. Entonces decidieron al final unirse más a los comunistas porque se identificaban más con el pueblo en sí, el pueblo raso, que era en este sentido los mismos campesinos. Sí, vieron en esa tercera vía que sí había una representación y no de pronto una perversión ya del juego político y de los intereses de poder que tenía el Partido Liberal con el conservador. De estos tratos en que más bien hagámonos pasito, usted coge estos puestos, yo cojo estos puestos y manejamos el país así. Por esto es que ya se fueron a ese lado del comunismo, del socialismo, y pues influenciados lógicamente por el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, Aparte pero, que la pero Revolución Cubana quiso empezar a expandir su fenómeno y su triunfo por toda América. Pues caso claro. en que el mismo Che Guevara va a hacer sus escaramuzas en Bolivia, donde pues termina muriendo, pero pues sí se ve que ellos también empezaron a expandir y a apoyar estos movimientos, buscando una revolución total en el continente. Entonces empezaron dos rivales, los liberales y conservadores, y entró un tercero. Y ahora, supuestamente, estos dos rojos y azules están peleando con ese tercero que se creó, Sí, o que vino acá como otra opción más. como otra opción. Claro, tú miras cuando dos fuerzas se han chocado, pero de alguna manera se sienten similares y llega una tercera a rivalizar, dice, no, pues usted ha sido mi contraparte de toda la vida, yo me siento más cercano a usted. Realmente el enemigo es ese tercero. Pero mira Y que los los mismos juegos de liberales, poder. ajá, mira que los liberales y conservadores son como los anticos.
Nosotros vamos a pelear, pero con el verbo, con las ideas, ¿sí? Sí, Y invitamos a la izquierda que venga a pelear también con las ideas y no con las armas. Y los malos son ahorita los comunistas o la izquierda que sí recurre a las armas, pero miramos que ellos mismos fueron los que crearon ese monstruo, porque había guerra entre ellos, pero quedaron como las víctimas, como los santos, sabiendo que ellos mismos son los que crearon su propio monstruo. claro que sí, tienen, ambos partidos tienen una cuota de responsabilidad en la creación y que esta tercera vía del comunismo y esta violencia también vivida a partir del fenómeno de las guerrillas naciera. Es como un Frankenstein. El doctor Frankenstein son los dos partidos y el gran monstruo es la guerrilla armada, porque realmente la filosofía es hasta bonita, pero cuando ya empiezan a matar y a asesinar, ya empieza a verse las cosas diferentes, pero ellos mismos también empezaron esa guerra entre ellos. O sea, eso, todo el mundo está untado, mejor dicho, de esa culpa, como dices tú. Claro que sí, Roberto. Pues voy a traer a colación de pronto una frase que me impacta mucho de Los Simpsons, donde Homero dice, en teoría todo funciona, en teoría todo es muy bonito. ¿Sí? Lo que hablamos. Las teorías conservadoras tienen unos puntos espléndidos donde uno se pone a reflexionar muchas cosas. La teoría liberal también. La teoría del socialismo, en el comunismo, que tratan de hablar de esa igualdad, pues generan muchas personas un asombro teórico y dice uno, uy, vea que de pronto sí, pero el problema es que las ideas al transformarse al mundo real muchas veces se pervierte y lo que en el papel suena bien, en el mundo real a veces, muchas veces no se puede ejecutar y no hay forma de hacerlo realidad. Entonces mucha gente dirá que las ideas del comunismo son extremadamente buenas, muchos han dicho que lo que decía Marx estaba bien, pero que Lenin lo malinterpretó y que Stalin terminó de corromperlo. Bueno, son debates que en el mundo de las ideas se dan, pero son ideas que no han funcionado en el mundo real. ¿Sí? En teoría todo puede ser muy bello. ¿No? Volviendo a nuestro tema del Frankenstein, sí, claro. Ajá. Tristemente, Colombia nos hemos acostumbrado a una cultura de no tener memoria, de no conocer nuestra historia y repetirla. En este sentido es que hemos dejado de exigirle tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal que, que asuman su responsabilidad en la violencia, que ellos han sido también parte de esa violencia. Y son cosas que, por ejemplo, en este organismo de la JEP no se mencionan. Dicen que porque es un periodo muy distante de tiempo, pero es importante que entendamos que esta guerra y esta violencia tiene una génesis de responsabilidad entre estos dos partidos, que ahora están un poco olvidados, pero lo que no se debe permitir es olvidar su responsabilidad y la manipulación que le han hecho y el daño que le han hecho al país y que ahora vengan a decir que son terceros cuando ellos tienen debajo de la alfombra bastante tierra en este tema. Perdón que te interrumpa, me decías que originalmente fue la guerra entre los partidos Sí, tradicionales, liberal y conservador, sobre el poder, o sea, quién tenía el poder y la posesión de tierras. sí. Entonces viene el otro partido que es el de izquierda y él viene a qué? ¿Al poder también? ¿O también le interesa la posesión de tierras? Bueno, digamos que para todos los actores las tierras son fundamentales. Las tierras, la tenencia de tierras también te asegura tener poder para establecer también incluso una base de operaciones y una porción donde tú te puedas sentir seguro y que te asegure la supervivencia. Entonces, cada uno de estos bandos le interesa la posesión de las tierras, unos con un ideal y otros con otro. Mientras que
el ideal comunista es que sea igualitaria para muchos y toda la filosofía romántica que siempre se ha gestado desde estos ideales comunistas y de izquierda, la de los conservadores un poco más de yo la tengo porque tengo los recursos y tener tierra me asegura seguir aumentando mi capital. La de los liberales de crear un poco, es decir, industria y que muchos puedan triunfar y acceder a porciones de tierra. Como pues parte de las libertades es poseer propiedad privada y pues poseer propiedad privada implica poseer tierras. Entonces vemos que las tierras para todos los bandos representan algo y son fundamentales para su ideología, para repartirlas de un modo determinado. De que las grandes potencias querían financiar estos movimientos que eran cercanos a ellos. Entonces, mientras los Estados Unidos busca esos estados de alguna manera conservadores o esos estados que demuestren de la ideología de derecha, pues la Unión Perdón que Soviética te financiaba interrumpa, las guerrillas. para que nuestros oyentes sepan qué es la Guerra Fría, pues es la guerra entre Rusia y Estados Unidos con sus bombas atómicas, donde todo el mundo pensaba que con oprimir un botón se iba a acabar todo el planeta porque eran armas demasiado potentes y que eran destructivas. Entonces nunca se dio, la Guerra Fría realmente nunca se dio porque era como un miedo que no se sabía que iba a empezar, si era Estados Unidos o Rusia. Entonces, Ra- eso es lo que llamamos la Guerra Fría, para que claro, nos entiendan los que están claro, escuchando. realmente ese contexto de la Guerra Fría, más que la Guerra Fría, pues yo digo, yo la determino como la guerra de la incertidumbre, porque nunca se sabía qué podía pasar. Exacto. En los Estados Unidos, un periodista es el que pone este nombre de Guerra Fría, es precisamente eso, porque había una serie de tensiones, pero nunca se llegó al momento en que las dos potencias se confrontaran directamente, porque sí hubo enfrentamientos indirectos, que una serie de esos enfrentamientos indirectos, pues, es el patrocinio de la Unión Soviética, que era Rusia, que es Rusia actualmente, financiar a los movimientos guerrilleros, sobre todo el movimiento en Cuba fue un golpe bastante duro en la intromisión de, de, de la cercanía de la potencia que era Estados Unidos, era al frente de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos también imprime una serie de esfuerzo para evitar que los demás países en América caigan ante los ideales de las guerrillas y ante la influencia comunista. Que es curioso lo que hizo Rusia, porque Rusia se mete en una fracción muy pequeña que es una isla, Cuba. Más sin embargo, gracias a que se metió en esa fracción, se extendió por toda Latinoamérica. Y es por eso que Centroamérica está también influenciada por el comunismo y también ahora Sudamérica. Es correcto, sí. Toda esta influencia. Igualmente, los Estados Unidos también pues, intentaron entrar a esa cercanía de la potencia. Pues, tenemos que las fuertes relaciones de ese periodo entre los Estados Unidos y Turquía, la serie de posicionamientos de misiles en Turquía, los misiles que se iban a posicionar en Cuba. Todo esto era una serie de tensiones militares donde, pues imagínate, tener los misiles de mi enemigo más y más cerca. Que a la final la misma disuasión nuclear y el mismo temor a un exterminio total fue el que evitó esa confrontación nuclear. Pero sí se aprovecharon estas dos grandes potencias de los terceros. Entonces, una suerte que la revolución cubana es un enfrentamiento de mandaron a un tercero a enfrentarse. Incluso la operación de Bahía de Cochinos, que era intentar retomar la isla y destruir esa revolución, pues fue orquestada y planeada y financiada desde los Estados Unidos. La revolución cubana financiada desde la Unión Soviética. Que La, Cuba también era como un lugar de recreo de los estadounidenses, donde iban a recrearse y a y pasar bueno y claro a... claro que sí, o sea, la revolución en Cuba también se da por una serie de situaciones bastante duras para la misma población. Había una gran inversión de los Estados Unidos en Cuba, en hoteles, en casinos. De alguna manera,
perdón la expresión, pero habían prostituido la isla. La habían vuelto un centro de exactamente eso, de casinos, burdeles, discotecas, que en el momento eran salones de baile, pero pues para el público actual es el equivalente a una discoteca y todos estos lugares. También muy influenciados esas inversiones por la mafia italoamericana. Pues vemos que también los, los, los tentáculos de la Cosa Nostra tenían intereses por allí en Cuba. En su momento el dictador de turno que era Batista era muy cercano a estos mafiosos. Incluso es paradójico porque el mismo Castro, cuando se plantea su revolución y su movimiento, él en un principio fracasa, es indultado por Batista, pero él no iba con ese primer ideal comunista. Pero como sucedió aquí con las guerrillas liberales, ese descontento y ese primer intento fallido lo terminó fue acercando pues al comunismo, viendo lo que ahí podía en esta potencia recibir un apoyo que era pues vital para lograr su cometido político. No sé si... Exacto, que Cuba estuvo a punto, pues pusieron misiles los rusos en Cuba y estuvieron a punto, bueno, se dice que estuvieron a punto de ser disparados, pero hubo una negociación para que se retiraran los misiles de Cuba, porque estuvo como a punto de haber un conflicto. Sí, claro, pues tú miras que en la geopolítica eran bastante tenso lo que yo te decía, tener las armas de mi enemigo apuntándome a la cabeza. Claro que los Estados Unidos no se quedaron atrás. El posicionamiento de misiles también en Turquía, muy cerca pues a Rusia. Por algo también se crea en su momento el muro de Berlín, ya posteriormente, porque las tensiones son altas. Se imprime una serie de armas por toda esta Europa dividida de esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es ese juego del ajedrez y del mahjong en donde se posiciona mejor la potencia y donde yo puedo acorralar a mi enemigo. Al acorralarse, llega en un punto en que, uy, no, espere, porque ya estamos muy al borde de chocarnos. Entonces hay una serie de negociaciones que incluso también es muy particular en la historia, esos detalles de cómo se termina estando esa negociación. Y en ese momento de los misiles cubanos, el presidente JFK está en la presidencia, Kennedy es el que encabeza la presidencia de los Estados Unidos, y hay una serie de cartas diplomáticas que le llegan a la oficina sobre las tensiones enviadas desde la Unión Soviética, y Kennedy dice que se perdieron para poder aventajar y de alguna manera hacer que las tensiones se bajen. Kennedy fue muy estratégico en eso, diciendo que estas cartas nunca llegaron y terminaron pues evitando un holocausto nuclear. Pues vemos que a veces el ingenio de grandes hombres es lo que no nos ha dejado llegar al borde del exterminio. Entonces vemos claro que hubo una evolución en todo esto de las guerrillas y que ahorita el problema de Colombia es que no ha podido acabar con las guerrillas. Precisamente, sí, retomando el caso colombiano, es que a veces discúlpame si me voy por las ramas, pero este fenómeno en particular tiene una gran influencia en los acontecimientos internacionales, Que porque uno cree que todo es de aquí, de Colombia, y mentiras que estamos muy influenciados por todo el mundo. sí, Somos realmente, lo que casi pasa aquí tiene que ver en todo el mundo y lo que pasa en todo el mundo tiene que ver acá, aunque uno ha, no se dé cuenta. ha sido un fenómeno derivado de muchas consecuencias internacionales.